Tú eres Francisco Suárez, a.k.a. Paco Co. Pero si es mi amigo Don Antonio Guerrero, alias Cabeza Freeman, o Cabeza He-Man, como te han dicho alguna vez. Y yo sí que es verdad, Cabeza He-Man, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, Paco? Pues nada, aquí yo vamos a ver aquí a nuestro coleguilla Abel, ¿no? Vamos a ver ¿Qué a pasa, Abel? Abel Orellana. Abelillo. ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes qué día es hoy? Hombre, hoy es Friday, motherfucker. ¿Qué pasa, Abelillo? ¿Cómo va, Tito? Pues nada, aquí muy contento de volver a los micrófonos después de tanto tiempo. Esto de ser padre me ha cambiado mucho la vida. Que yo sí que es La verdad, tú que llevas echo de mucho menos esto de tiempo. sentarme aquí a charlar con la gente. Llevas mucho tiempo con el mute puesto, ¿verdad, tío? ¿Tienes pensado hacer algo o qué? Sí, ya antes de tener la niña me costaba organizarme, ya con la niña fue como... Pues he tenido muchas ideas, muchos proyectos, muchas cosas, pero al final nunca he llevado a cabo nada. Es de estas veces que me viene la idea, oye, me gustaría volver, y me encuentro todavía con mucha gente que de repente me la encuentro, yo qué sé, en el centro comercial, cualquier lado, que me reconoce y me saluda o sea, que como que me recuerdan con cariño. Pero ahora mismo el tema de tener niños, que os voy a contar a vosotros, me ha cambiado mucho la vida y ahí estoy todavía un poco reubicándome. Ahora mismo es complicado, claro. Pues mira, a ver si tenemos un poco de suerte y hoy que te están escuchando en la 90.4 FM, Neo FM de Sevilla, a las 11 de la noche el jueves, tío, alguien te reconoce. Abel Orellana era el chico que hacía Comercial Geek y que hoy viene a darnos una masterclass sobre He-Man. ¿Qué te parecen? Qué maravilla, tío. Los másters del universo. He-Man y los másters del Qué universo. maravilla, Sí, tío. sí. Yo, a mí me gustaban muchísimo. Te voy a poner la cabeza. Antes de ¿eh? nada, te voy a poner la cabeza. Mira, que esto es. Mira, es magia, ¿eh? Filmation ahí está. Y los amos del universo. Tremendo, ¿eh? Soy Adam, príncipe de Eternia, defensor de los secretos del castillo Grayskull. Este es Gringer, mi fiel amigo. Un fabuloso poder secreto se encuentra en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito ¡por el poder de Grayskull! Esto es muy grande, ¿eh? El mismo doblador que Mahoney de lo que viene de policía, ¿eh? ¡Tengo el poder! ¿Verdad? Gringer se convierte en Battle Cat. Y yo... Es verdad. En He-Man, el hombre más poderoso del universo. Qué grande era esto, tío. Todos los tres comparten el secreto. Era muy grande, ¿eh? Yo no sé... Es que sabe a nocilla, ¿verdad? Lo estamos escuchando y sabe a nocilla. Sí, apaño en la rodilla. Cuando ahora vuelves a ver la serie, han parecido muy más. Pero Hombre, sí que es verdad que la entradilla y demás, los recuerdos que traes son muy buenos. Yo es una cosa que ya peine canas o esté cerca de los 40 y poco, es una serie que ha marcado mucho, y no solo a la gente de esa generación, sino incluso de gente más joven. Yo es una cosa que recomiendo que no se haga, ¿eh? Cuando tienes un buen recuerdo de esos, tío, revisualizar los Caballeros del Zodiaco, por ejemplo, que tenemos que traer otro motherfucker de los Caballeros del Zodiaco, pero, tío, es que yo he intentado verlo después y entra muy duro, ¿eh? Entra muy duro. Pero He-Man, tío, He-Man en nuestra época es que a quién no le va a gustar, tío, porque además es de esas figuras que eran diseñadas para que le gustaran a los niños a la fuerza. Porque además cuando crearon He-Man, Mattel tenía un problemón, y es que años antes había rechazado la franquicia de Star Wars porque no lo veían claro. La cogió Kenner y empezó a vender muñequitos a lo loco. Entonces se dieron cuenta que ellos tenían una franquicia muy fuerte que era Barbie, pero no tenían nada para los niños. Lo intentaron con figuras de Flash Gordon, lo intentaron con algunas franquicias de películas más que tampoco funcionaron, y decidieron ellos mismos crear una propia y a ver cómo tiraba. Entonces crearon esa figura musculosa
que destacara por encima del resto de muñequitos y que se vieran enclenques al lado de la fortaleza de He-Man, ¿no? Porque además tú coges cualquier figurita de Star Wars y pones al lado a He-Man y dices, yo, esto lo va a reventar de un puñetazo, vamos. Es que tú echabas, de chico, tú echabas a pelear a He-Man con Hulk Hogan, el último guerrero, el hombre del $1.000.000. Tú lo metías ahí en la WWF. Pero, Paco, todo empezó con Mattel, ¿no? O sea, la primera línea de figuras que se lanzó la tiró Mattel. Sí, ¿no? es Mattel, ya te digo, Mattel tenía la línea de Barbie, pero no tenía nada para competir con Star Wars ni ni tenía nada dirigido a los niños. Entonces decidieron crear He-Man, que además en las primeras figuras, para darle lore a los personajes, pues le metían un pequeño cómic que... El Paco se está adelantando mucho, ¿eh? El Paco se está adelantando mucho. Sí. No, pero era muy guapo los cómics porque te explicaba que He-Man era un bárbaro. He-Man era un bárbaro, era un rollo Conan el bárbaro total, ¿eh? No tiene nada que ver con la serie en los primeros cómics que venían con las figuras. Es que te había entendido, decía antes que Mattel lo rechazó, pero hasta no, rechazó Star Wars, Mattel se encontraba en una situación, tenías que ponerte en contexto más o menos a finales de los 70, es cuando empezó las películas de Star Wars, y ahí Mattel tenía una situación económica complicada. Hubo un gran desfalco financiero que fue muy sonado en la época, se encontraron con una situación económica bastante complicada, y aunque la Barbie funcionaba bien y tenían también los cochecitos de Hot Wheels y demás que iban bien, en lo que era la línea de muñecos no funcionaba. Tenían los Big Jim, no sé si lo habéis conocido o lo recordáis. Eran como una especie de Hyperman o Motherman, pero no bélicos, que tenían profesiones, Sí, los recuerdo, eran bastante grandes. Claro, veníamos después de la guerra de Vietnam, no querían el tema de soldados y sacaron esa línea, pero no terminó de triunfar. Y claro, la manera de resurgir era atacar al mercado de los muñecos de acción, que es lo que no dominaban. Y como tú bien has comentado, lo intentaron con un montón de franquicias, con Flash Gordon, con Furia de Titanes, creo que también fue una de Battlestar Galactica, que sacaron una línea de juguetes guapísima, pero que no cuajó. Estaba ahí Star Wars pegándolo fuerte con la película, y lo que se gastaron un dineral en licencias que no rentabilizaron. No sé si... Quiero recordar que fueron entre 4 y 5 millones que se gastaron en licencias y nunca recuperaron el dinero. ¡Qué barbaridad! ¡Qué disparate! Una fortuna, ¿eh? Una fortuna. Porque además eso se les iba todo en el presupuesto de conseguir la franquicia. Pero después no se vendían la cantidad de figuras que ellos necesitaban. Entonces decidieron crear una propia y tiraron a lo bestia con una figura revolucionaria que a todo el niño que lo veía lo encandilaba. Porque además... fue todo de diseño, es decir, cogieron los de marketing, pusieron a niños a ver qué mola más, policía, rollo bárbaro, rollo del espacio, y casi todos los niños tiraban para rollo tipo Conan el bárbaro. De manera, pues esta es la línea, ya vamos a empezar a trabajar por aquí. Y ya fueron dándole forma a la figura de He-Man, ¿no? Ahí tenían, como tú bien has comentado, estuvieron haciendo estudios de mercado con los niños, haciendo pruebas, viendo cómo jugaban y demás. Y ahí fue cuando a uno de los de marketing se le ocurrió acudir a uno de los... Bueno, fue más bien en iniciativa propia. Creo que si no recuerdo mal es Mark Ellis, el que es un diseñador de juguetes, que cogió los Big Jim y los tuneó. Este hombre era un hombre que estaba un poco obsesionado con el culturismo, con el tema de ser fuerte y demás, porque siempre había sido una persona muy enclencle, muy débil. Y lo que hizo fue esos muñecos, con arcilla los hinchó, hizo varias variantes. Una era un bárbaro, además era un bárbaro que es el que tú has comentado, que tiene una pose de batalla y una cara como de malo. Tú hasta aquel entonces todos los muñecos eran como posturas fijas, no se movían, y este tenía como una pose de batalla. Hizo también otro que era como una especie de soldado robótico con un tanque en la cabeza, y otro que era como una especie de muñeco que era un Boba Fett, pero tuneado, con el casco del Mandaloriano. Y esas son las 3 propuestas que se le presentó, y por lo que sea la de Conan les gustó la idea. Y a raíz de ahí fue cuando empezaron a idear, a ver cómo hacían esa línea de juguetes. A este señor, a este Marelli, fue el que se le creó, o se le ocurrió el nombre de He-Man, pero lo que es el diseño final y demás no lo hizo, lo hicieron otros de allí de Mattel. Vale. Además, cuando ya tenían más o menos la forma de la figura de He-Man, ya empezaron a crear un poco ese lore, ¿no? Y crear el resto de personajes que iban a acompañar a He-Man, porque siempre... había una figura principal,
pero tenía que tener un elenco de personajes, cierto lore y sobre todo lo que empezaron a darle vueltas porque claro, todo rodaba en la idea de que He-Man tenía el poder, ¿no? Se dieron cuenta de que, bueno, estos estudios de marketing, los niños estaban un poco cansados de que siempre los padres encima diciendo lo que tenían que hacer y ellos eran los que querían mandar, ¿no? Yo tengo el poder, yo soy aquí el que manda, ¿no? Entonces esa idea era muy potente y a los niños les flipaba, entonces todos giraban en torno a eso, yo tengo el poder. Pero claro, esto no puede llamarse solo He-Man, igual que Star Wars no se llama Luke Skywalker, que se llama Star Wars, hay que buscarle un nombre con fuerza, ¿no? Era He-Man y qué más. Y la idea empezó un poco a fluir como He-Man y los amos del poder, o los maestros del poder, ¿no? Pero por temas religiosos lo veían ahí un poquito ahí y a última hora le hicieron un quiebro y lo cambiaron por Masters del Universo, que a muchos del equipo lo odiaban el nombre, no les terminaba prácticamente a ninguno le gustó, fue una decisión de esta de marketing de última hora y todo el equipo que había llevado a cabo la elaboración de las figuras y demás, como que no le hizo mucha gracia ese nombre tan largo. Por ponerle un poco en contexto, por si hay alguien que nos esté escuchando y no sepa quién es He-Man. He-Man es el príncipe Adam de Eternia, que es un universo un reino imaginario. Es príncipe de día, He-Man por la noche, prácticamente. Entonces, He-Man es un ultra poderoso, es un ultra fortachón, como están diciendo Abelillo y Paco. Que bueno, sí, emula un poco, o parece un poco Conan el Bárbaro, es un bárbaro, como bien dice Paco. Es un joven aparentemente normal del reino de Eternia, pero que cuando hace falta saca su espada, la espada de Grayskull, y gracias a esa espada, la espada del poder que se llamaba, él gritaba: por el poder de Grayskull, ¡yo tengo el poder! Y el nota se transformaba en He-Man, que era el hombre más poderoso del universo. Eso que tú comentas viene ya después con el tema de la serie. Claro. Originalmente, en los cómics que venían dentro, que también fue una decisión un poco última hora, yo lo que hicieron fue elaboraron 8 figuras, porque fijan los dos principales, necesitan más muñecos para jugar. Entonces hicieron una serie con 8 figuritas, una serie de vehículos. Uno de los detalles más sin que se comenta muchas de las entrevistas que han hecho los creadores de la serie y demás, ahí habla como el que llevó el tema de diseño artístico, que es Mark Taylor, se inspiró en Skeletor porque dice que cuando era pequeño fue a una casa del terror, o sea, hablando del señor ya mayor, y vio una calavera que le asustó y de ahí es de donde viene el diseño de Skeletor, esa calavera ahí con capucha tan molona, que es el malo y que prácticamente yo creo que es uno de los malos más icónicos de la historia. Yo creo que son de estos malos que aunque tú no hayas visto la serie, ¿quién no conoce a Skeletor? Totalmente. Un villano totalmente reconocible y potentísimo, ¿eh? Potentísimo. Como bien decía... Era que luego en la serie lo hicieron un poco caricatura, pero bueno, sí que... Bueno, sí, en la serie fue un poco más Joker, ¿verdad? Era un poco más... Sí. Pero escuché el de las y lo que comentaba del tema del cómic, no había, o sea, ellos diseñaron la línea de juguetes, la presentaron, quedaron con varias jugueteras para presentarlo, y claro, una de las jugueteras, que no me acuerdo si era, primero creo que fue Chill Play la que la vio, que era como la segunda marca más importante de Estados Unidos después de Toys R Us, vieron las figuras, les encantaron y dijeron, bueno, vale, ¿y los niños cómo van a conocer esta figura? ¿Hay alguna película? ¿Hay algo? No, ¿qué tenéis? Y entonces no tenían nada, pero uno de ellos dijo, no, sí, tenemos unos cómics. Es que dentro de los muñequitos van a venir un cómic de regalo y ya está. Los de la juguetera dijeron, vale, estupendo. Y automáticamente cuando salieron de la reunión le dijeron, pero tú habías pensado esto. Y dice, no, yo me lo he inventado aquí. Uno de ellos dice, yo me lo he inventado y a raíz de ahí improvisaron y crearon un cómic, se crearon un lore. Por eso lo de Eternia, el castillo de Grayskull fue diseñado por los de marketing de allí. Se inventaron una historieta para meter en los cómics. Y fue una cosa ahí que se quedó un poco como, bueno, vamos a meter algo para que el niño tenga una idea de dónde viene el personaje, que por cierto, la historia de He-Man es mucho más oscura y mucho más malévola de lo que se vio luego en la serie de animación, pero un poco de ahí de donde viene el lore del muñeco. Ellos simplemente hicieron el muñeco para vender figuras, pero cuando vieron que tenían que tener una historia, se improvisaron un poco a última hora. En los primeros mini cómics, como comentas, lo que venía era la presentación del personaje sin más. De hecho, en el caso de Adam, o del príncipe Adam, o de He-Man, lo llamaba el defensor de Eternia. O sea, venía la sinopsis breve venía a decir algo así como que dedicaba su vida al proteger el reino de Eternia y contra la fuerza del mal lideradas por Skeletor, algo así.
Era algo muy básico, ¿no? Que era como Sí, enfrentar un poco gorgonitas. Aparte, era más un guerrero bárbaro, Sí, más era tipo Conan, iba con su hacha, exactamente. era mucho más bélico y Eso con es. un trasfondo mucho más oscuro de lo que luego acabó siendo la serie. Correcto, de hecho, He-Man era un bárbaro que abandona su tribu porque siente una llamada en sueños que le convoca a proteger el castillo de Grayskull. Y cuando llega, pues ya la hechicera le cuenta la película, que lo necesita, le da la espada, le da el correaje que lleva a He-Man. Según el lore de los cómics, es lo que le otorga la fuerza sobrehumana que tiene. No la tiene He-Man de serie, sino es la vestimenta mística que le entrega la hechicera, la que le otorga esa fuerza, ¿no? Y a partir de ahí, pues viene todo el lore y son cómics creados en torno a las figuras para darle su historia y que los niños se flipen y las quieran tener todas, ¿no? Es que para Y vaya, fliparse, si las querían tener todas, que fueron las primeras tiradas, fueron un éxito, ¿eh? Lo de la serie tampoco estaba planeado, lo único que mientras iban por Estados Unidos ofreciendo las figuritas a las diferentes jugueteras, en otra de las reuniones, que esta creo que fue con Toys R Us, le dijeron, no te preocupes, el lore de esto lo tenéis aquí en los cómics. Y claro, los de la juguetería le dijeron, pero vamos a ver, si esto está enfocado a niños y los niños no saben leer, ¿cómo van a conocer la historia de He-Man? Y entonces ahí también improvisaron diciendo que no, que es que tenían un par de especiales que iban a salir en la tele a nivel nacional. Y de ahí es de donde vino la idea de no ni siquiera hacer la serie. La idea era contactar con alguna productora que le hiciera un par de episodios o de capítulos o de películas para poder vender las figuras. Y ahí fue cuando contactaron con Filmation y fue cuando empezaron a mirar las opciones que había, y fue la propia Filmation la que dijo, bueno, no sé si os acordáis, pero Filmation, lo que es la calidad de los dibujos era un poco justita y había mucho de copia y pega y demás. Entonces Filmation, lo que le digo es, con el dinero que tenéis pensado destinar, no solo te puedo hacer un especial, es que te hago una serie completa, te hago varias temporadas si queréis. Y de ahí es de donde viene el tema de la serie y la idea, que también fue un poco que fue saliendo improvisada. Ya ves. Con lo guapa que estaba la serie, ¿eh? La serie tenía su punto. Además, Filmation, que tenía una trayectoria ya larga haciendo otro tipo de series, le metió mucho sentido del humor. Rebajó un poco la maldad de Skeletor, haciendo un poco más payaso, ¿no? Más eso, como os comentaba antes, más Joker. Y se saca de la manga el que He-Man sea el príncipe de Eternia, ¿no? Que sea un príncipe un poco blandengue y un poquito moña, que va a Ítaca los sábados por la noche y que, bueno, cuando tiene la necesidad de que atacar los malos y tal, pues convertirse en He-Man, ¿no? Y también se metieron un personaje nuevo como Orco, que no estaba en que era en la línea original. Sí. Y eso un poco inspirado también en el rollo de Superman, Clark Kent. Se inspiraron mucho en ese doble personaje, pues, para crear el doble de He-Man, que era el príncipe de Eternia. Que además, tío, tú ves al príncipe de Eternia y está igual de fuerte que He-Man. Sí, Lo que pasa es que va con el chalequito rosa todo. El chalequito rosa disimulaba mucho. Demasiado. Lo curioso de esto es que la primera tirada de juguete, el primer año de los juguetes, que fue en el año 82, sin la serie todavía publicada, estimaban hacer tú siempre que vas a sacar un producto a la venta, digo, yo estimo que voy a vender tanto. Pensaron hacer 13 millones y acabaron haciendo 38 millones, que para la época era mucha pasta. Pero es que fijaros que en el 83, cuando se mete la serie, pasaron, creo que si no recuerdo mal, de 38 millones a 80 millones, en el año 84 a 100 y pico, en el año 85 a 200 y pico, hasta que llegó el pico que fue en los años 86, que creo que llegaron a facturar más de 400 millones de euros en figuritas, que se dice pronto. Qué barbaridad. Sí, no, claro. Es verdad que No, ya no hicieron en una esa serie. época había llegado todo el mundo. Claro. Claro, la franquicia, ya una vez que se publicó en la tele, empezaron a vender los derechos a otros países, llegó fuera de Estados Unidos, llegó a Europa, en México es prácticamente una religión lo que hay alrededor de los amos del universo, como lo llaman allí, y entonces eso lo que hizo fue que expandió el boom a todo el mundo, o sea, no solo a lo que es el tema de Estados Unidos, sino que a nivel mundial, 40 años después que tiene ya la serie, ha seguido creciendo y manteniéndose más viva que nunca. A mí lo que me flipa de verdad de Master del Universo es que era una especie de cajón desastre en el que todo era posible. ¿Que quieres meter una figura que sea un robot? Métela. ¿Que quieres meter un tío que parezca una mosca? También nos vale. Si es que valía todo. En Master del Universo valía absolutamente todo. Lo tenían muy sencillo. Cogían el molde del cuerpo, que era el mismo que el de todo, y lo único que le cambiaba eran los colores y la cabeza.
Y empezaron a hacer ya claro, llegó a tener tanto éxito, a sacar tanto, pues empezaron con las hordas de la muerte, las hordas de orcos, no sé qué, a sacar líneas de juguetes para seguir vendiendo figuras. Y empezaron a sacar figuras muy bizarras y muy locas, incluso yo tenía algunas con nombres que ya no eran casi que de cachondeo lo que había por allí. Yo tuve varios He-Mans porque era muy fan, y lo que me pareció más loco de todo lo que tuve de He-Man, a día de hoy, haciendo un poco de recuerdo, ¿no? De remember, ¿no? Era un He-Man que venía con una espada láser, ¿vale? Y iba como una especie de armadura. Tenía una armadura en un brazo y tenía como una especie de jetpack puesto. Yo no recuerdo de qué era la mochila. Y venía Ese con era la el nave puño de He-Man. hierro, creo que es, si no recuerdo mal. Venía con la nave de He-Man. O sea, había una nave de He-Man. No sé si os acordáis, que era enorme, gigantesca, tío. Sí. Y Ahí incluso sacaron, en la primera línea de juguetes sacaron dos naves. Y luego salió el Battle Cat, que lo tengo yo aquí ahora, que no lo vais a ver en el directo, yo lo tengo aquí en cámara, que era un tigre reciclado de la serie de los Big Jim. O sea, era un tigre normal y corriente que lo pintaron de verde, le pusieron una armadura y una cabeza que pareciera más fuerte, y ya está. Y ahí dijeron, este es otro vehículo más para vender con los muñequitos. Hombre, el Battle Cat. Es brutal, ¿eh? A mí el Battle Cat me Aquí encantaba. reciclaron todo lo que pudieron. Tanto es así que cuando empecé a jugar a WoW, tío, yo llevaba un humano. Y entonces descubrí que los elfos tenían de montura a un tigre. Es que era un Battle Cat. Y me obsesioné tanto, tío, que subí la reputación al saltado, que ahora es muy fácil, pero en aquella época era súper complicado, tío. Solo para tener un gato de montura. La gente me veía y me decía, yo, ¿tienes un gato de esto? Y yo, sí. Hermano, era solo subir la reputación. Ahora tienes que tener la pasta para comprarte el gato. Que no era tan caro, ¿no? Pero en aquella época no se tenía mucho dinero en el WoW. Así que sí, me parecía brutal. El éxito que tuvieron estas figuras fue espectacular. Vaya, llegó a tener, incluso sentó unas bases de marketing a futuro. En el futuro, cosas similares las lleva con Jurassic Park, con otras líneas de juguetería, y empezaron ya una brutalidad de marketing desde sábanas para los niños, camisetas, promociones con los cereales. O sea, veías Master del Universo por todos lados y había un mogollón, hasta zapatos de He-Man. Podías comprar prácticamente cualquier artículo relacionado con He-Man y los Masters del Universo, porque es que se vendía, todo lo que sacaban lo vendía. Hasta el punto que se dieron cuenta que el 20% del público que veía He-Man era femenino, y dijeron, esto hay que explotarlo como sea, y sacaron a la prima de He-Man, que fue She-Ra. Era la hermana, ¿no? No, era la hermana. La hermana, ¿no? La hermana gemela de He-Man. Hay una historia, tened en cuenta que Mattel siempre el peso de las ventas lo ha llevado Barbie. Barbie era como la división es como si fueran las divisiones de una empresa. La división de las niñas era la que facturaba, y de repente empezaron durante 2 años los chicos a vender mucho más que ella y dijeron, oye, ¿qué está pasando aquí? Entonces, como tú bien dices, cuando vieron que la serie no solo gustaba a los niños, sino que también a las niñas, dijeron, oye, pues vamos a hacer algo. Y es cuando se inventaron a She-Ra, que es esta He-Man mujer, que tiene igual su espada de poder. En vez de tener un caballo, o sea, un tigre, tiene un caballo que se convierte en una especie de pony. Un Pegaso, era como un tiene Pegaso. sus homónimos personajes. O sea, tú ves la serie de She-Ra, que hicieron un par de especiales de películas, y era como una versión Little Pony de He-Man, pero también con esos rasgos de poder y demás. De hecho, que además She-Ra... Dime, Paco. No, She-Ra tenía un compañero con bigotito y un corazoncito en el pecho, que ese también coincidía los sábados por la noche con el príncipe de Eternia en el Ítaca. Sí, hemos escuchado la intro de Adam de Eternia. Vamos a escuchar la intro de She-Ra, ¿vale? Porque esta también es muy potente. She-Ra, la princesa del poder. Yo soy Adol, la hermana gemela de He-Man y defensora del castillo de cristal. Este es Swiftwing, mi querido caballo. Secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve mi espada en alto y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy She-Ra! Solo unos cuantos saben el secreto. Entre ellos están Lighthawk, Madame Razz y Cole. Juntos, mis amigos los valientes rebeldes y yo lucharemos por liberar a Eteria de las fuerzas malignas de Horda. Tremendo, ¿eh?
Tremendo, Shira Tío, era- qué guapo Eternia, Ornak, ¿eh? ellos eran Eteria. Eteria, tío. Eteria. Al final un copia y pega, cambiando 4 detallitos, los colores de los Sí, sí, personajes. sí. Los personajes eran prácticamente los mismos. el equipito era... Pero vaya villano guapo también que tenía Shira en Ordak, era Claro. un villano guapísimo que después se exportó Horda, a la He-Man. legión de Horda la pasaron a He-Man y sacó una línea de figuras que es de las más conocidas y que a día de hoy encontrar un Horda precintadito de la época vale una pasta. Una Shira- pasta, pero además... No llegó a España, ¿no? Sí. Sí, Shira Sí, yo llegó. sé que Lo ahora que pasa es que aquí después... todos estos dibujos llegaron mucho más tarde. Sí, pero yo creo recordar que Shira, creo recordar, sale después, o sea, la Princesa del Poder la conocemos aquí gracias a una serie que se hace de nuevo en Netflix, pero yo no recuerdo haber visto Shira No, de sí, chico en sí, la sí, tele. sí. Salió. Y tuvo distribución en vídeo en VHS, tío. Igual que He-Man llegó a los videoclubs en VHS. Es que no fue una Shira serie también. como tal, era como un par de películas que hicieron. Bueno, no, la Sí, serie sí también. estuvo, pero No, luego no. también hicieron como un especial. Esta es la intro de En la que serie. salía He-Man, hicieron ahí como un crossover. Esto es la Sí, intro de sí, la sí, serie, sí. pero yo no soy capaz de encontrarlo en castellano. O sea, había escuchado que ha dicho, Yo la soy tengo Shira, en vez de decir, yo la tengo descargada, la tengo que tener por ahí. en vez de decir yo tengo el poder, He-Man en la versión latina decía yo soy He-Man, ¿vale? Y aquí hace lo mismo, yo soy Shira. Pero no sé, que si existe, seguro, pero yo no soy capaz de encontrarlo. O puede Además, ser que saliera aquí directamente con el doblaje latino. Ahí ya eso no sí es recuerdo. posible, claro. Pero que sé que llegó. Lo que pasa es que esta serie en el 83 fue cuando salió la de He-Man, en el 85 la de Shira. Y creo que, por ejemplo, aquí a España empezaron a emitirse en Antena 3 ya bien entrado los 90. O sea, Yo que todo- aquí llegaron pero- antes las figuras que la serie. Yo todo lo que Pero he también encontrado- la serie, te digo, la serie tuvo distribución en VHS en tema de videoclubs y tal, sí. se podía alquilar, la veía y por ahí también las fueron metiendo. Yo todo lo que he encontrado de esto es la serie de Netflix. De hecho, si buscas, oye, ¿cuándo se emitió Shira? ¿Cuándo se...? Te dice que la versión original de Sí, porque Netflix 1985... cogió los derechos y sacó una edición más. Sí. No hace muchos años de la No serie. hace de mucho, Shira, no hace ¿cuándo? mucho. No, hace Fue poco, mi- hace relativamente poco. Creo Mi que hija puede se la mamá entera, además. O sea, Sí, le la mía encantó la también. serie. Sí, le encantó la serie. Pero ya te digo, Mm. sobre la clásica no he encontrado datos de que se haya emitido en España. Pero sí, vosotros, me encanta. Pero no encontré nada, tío. No encontré nada si había llegado a salir aquí o no, porque tenía esa duda de que yo en aquella época consumía televisión que flipas. Y tío, esto nunca llegué a verlo. Entonces, bueno, sí que es verdad que se hizo en diciembre de 2017, se confirmó que iba a haber un reinicio, un reboot para Netflix. Y bueno, es la serie que llegó aquí, ¿no? Que yo ya te digo, hasta ese punto yo no conocía a Shira. Yo no la conocía de antes. A mí, no, Hay un detalle muy curioso de la figura, es que, claro, como los que idearon las figuras eran de las que venían de Barbie y demás, la idea que tenían era hacer una especie de Barbie tipo Claro. He-Man. Claro. Pues claro, iba a ser una muñeca mucho más grande que el He-Man. Entonces, ahí hubo una guerra de que no podía ser más grande que He-Man, porque para He-Man parecería más débil, y al final acabaron haciendo una línea de muñecos similar a la de He-Man que se integró dentro de las figuras de los Masters del Universo. Que He-Man tenía el tamaño de una tortuga ninja. He-Man y Donatello era de la misma altura. Acordaros. Que entonces, hombre, lo que pasa es que para la época era una figura llamativa, era una figura Sí, que sí. tenía mucha articulación, No, eran de está 14 guapísimo. centímetros, las figuras antiguas eran todas de unos 10 centímetros, entonces sentó un poco las bases de lo que vino siempre después el éxito de figuras como Tortugas Ninja y Sí. otras más que fueron viniendo, Power Rangers. Ahí ya Pero digamos que esta aquella fue un poco época- la pionera que dio un Sí. pelotazo gordo en el tema de juguéticos, sobre todo que cambió un poco la idea de vender la industria y de cómo enfocarla. No, además, lo guapo es que el universo de He-Man estaba lleno de aventuras, ¿no? O sea, acuérdate cuando iba con Tila, con Orco, con el otro de las armas, que nunca me acuerdo del nombre que tenía, Skeletor, ¿no? Que era el archienemigo de He-Man, ¿no? Que era un hechicero súper malo, ¿no? Que quería el poder de Grayskull para dominar el universo. No sé, el planeta era una paranoia también, ¿no? Que mezclaba la magia con la tecnología. Es que había ahí lo que quisieron era mezclar un poco lo que era el tema de la espada y tipo de Espada de dragones y brujería. mazmorras, con todo el tema de brujería, perdón, el tema también de lo que era lo que estaba pegando fuerte, de viaje, el futuro, tecnología como era Star Wars, y que hicieron ahí un batiburrillo de cosas y la verdad que les quedó algo que gustó al público, no solo al público infantil, sino que además la gente lo sigue viendo a día de hoy. Es que también tiene una cosa muy guay, un factor donde potencia mucho otros valores, tío, la amistad, la justicia,
protege a los débiles. O sea, He-Man era ya el anti-bully número 1 en aquella época. Aparte la serie se hizo muy famosa por los mensajes del final. No sé si es lo que quiere comentar Paco. Pero ahí es donde empezaron a dar una especie, no solo Filmation era conocida no solo por querer entretener, sino también educar en cierta manera los valores de la gente joven. Es que a eso te voy, ¿no? Siempre tenía al final como una especie de enseñanza, ¿no? De una fábula. Tanto es así que al día de hoy ha llegado los memes de He-Man, que son los de... Y recuerda, si en la primera cita... son muy machistas, claro. Pero sí, es maravilloso ese meme. Trataban temas delicados para la época. Ya trataban de temas similares al bullying. Había también, recuerdo, un episodio que hablaba de que cuidado si te tocaba a alguien partes que no debes. O sea, que empezaron a tratar ya para la época que era consejos, las drogas, que se metían en temas bastante delicados. Yo recordaba mucho cariño, mucho arte. Que tengo muy metido en la cabeza, que era el de que protege a los débiles. No permitas que nadie abuse de los débiles, o algo así decía. Protege a los débiles que están a tu alrededor. Igual que hago yo. Y es verdad que para el programa estaba buscando un poco por encima, estaba buscando ese mensaje por ver si era capaz de encontrarlo y me he encontrado con otros tantos, Y hay uno de ellos que es el que tú estás diciendo ahora, de no permitas que ningún adulto que no sean tus padres Correcto. ¿Cómo es la frase que utiliza? Algo como que te quite la ropa o algo así utiliza. Pero sí, viene a decir que no permites que nadie te toque. Y también habla de que no permitas que los amigos... Hay otros, ¿no? Que no permitas que dos amigos se enfrenten. Cosas así, tío. La verdad que son unos valores muy bonitos, tío. Hombre, una pasada, ¿no? Que una serie en aquella época se preocupó un poco de los chavales, tío. Fíjate, ya te digo, si tienes una serie que funciona y tienes una figura revolucionaria, aquello es un éxito arrollador. Y es que me había un montón de figuras, tío. Yo no sé, yo voy a comentar alguna porque hay que entrar en la figura, porque es que hay que comentarla. A mí me encantaba, por un lado, que algunas traían algunos accesorios muy chulos. Yo no recuerdo qué figura había uno que traía un anillo de plástico que se iluminaba en la oscuridad y que el anillo se podía abrir como para guardar... para guardar cositas. Para guardar farlopa, ¿no? Que va a guardar... ahí. El He-Man que te he dicho, el He-Man con la espada láser traía ese anillo que brillaba en la oscuridad. Y era guapísimo, ¿eh? Guapísimo. Yo sé, hay uno muy recordado y odiado a la vez que era Stinkor, no sé si os acordáis de él. No, tío. No era como era una versión de Merman, pero que olía. O sea, lo que hicieron fue, en vez de echarle una especie de fragancia en el plástico, lo que hicieron fue mezclar el plástico en el molde con una especie de pachuli raro, no sé qué es lo que era. Y no es que fuera un olor a muerto, pero sí que era un olor incómodo. Y comentan que hay gente que tiene la figura original y 40 años después sigue oliendo, o sea que la tienen metida en bolsitas y demás, pues como la pongas en un sitio te empesta el cuarto rápido. Y ya digo, es que hicieron cosas muy locas. Tú empiezas a mirar muñecos que se extendían de brazos, muñecos que se transformaban en una serpiente. Había un muñeco que, si te pones a pensar, no me acuerdo el nombre, te llevaba una piedra de mechero y echaba chispa, entonces tú te ponías atrás, le raspaban la cabeza como si fuera un mechero y por los ojos le salían las chispas, que eso a día de hoy cualquier marca de juguetes te diría dónde va, que eso era para niños. Cosas muy locas. Se abrió la veda y como todo se vendía, empezaron a sacar ahí lo que les dio la gana. Y además después sacaban líneas de figura que si había uno bueno tenía la contrapartida que era un villano. Por ejemplo, estaba Fisto, que era este que tenía un puño grandísimo metálico que daba puñetazos. Y después tenía el enemigo que era Jitsu, que tenía una mano dorada y era así un rollo oriental, ¿no? Había un montón. Después venían los que venían del espacio, que eran 2 meteoritos que se transformaban en figuras. Había auténticas locuras. Y uno de los accesorios que más me moló a mí de He-Man fue la cinta de cassette que venía. ¿Os acordáis de una que viene con una cinta de cassette, tío? La cinta de cassette yo la reventé, tío. Le di 20.000 vueltas a esa cinta, tío. Yo, la nave, tío. El Starship Eternia. O sea, yo recuerdo esa nave. Esa nave se montaba, tenía 3 plantas. Tenía una primera planta que era como azul, que era como el techo de la nave. Y ahora con las 2 partes de la nave, con el fuselaje, montaban la planta de medio y la planta superior. La nave tenía 2 tubacos y los tubos se montaban en uno sobre el otro. En medio la planta, arriba otra planta y un ascenso en medio. Y yo recuerdo que mi hermano... ¡Qué barbaridad, ¿eh? Era enorme, ¿eh? Yo era enorme. O sea, era muy alta, yo no sé, me diría 1 metro, no sé, montar. Yo recuerdo que mi hermano ya tenía novia.
cuando yo tenía la nave de He-Man y en nota se venía a jugar conmigo, que yo, a la nave. Y me acuerdo, apareció su novia por casa Es y lo que tenía por pata. los plays que sacaron de He-Man, de Master del Universo, fue una brutalidad. El castillo, el famoso castillo. El castillo de Eternia era enorme, ¿eh? El castillo era muy grande. Bueno, el playset de Eternia, eso lo tiene, si lo queréis ver en YouTube. Hay un chico aquí que es muy famoso, que es Cromie Brook, que es un súper fan de los Master del Universo y tiene una de las colecciones más grandes de que ha hecho un libro y demás. Ese tío tiene un vídeo en su canal que puedes ver, bueno, y tiene entrevistas y demás. Y tiene el castillo, el playset montado de Eternia y es brutal. O sea, es lo que vale a día de hoy. Él ya lo compró hace años a un precio bastante carete, pero lo que ha subido, sobre todo desde el año 2010 en adelante, todo ese tipo de figuras a vintage, es una brutalidad. Yo tuve siempre las ganas del castillo de Grayskull. Era algo que nunca me compraron. Yo lo tuve. Y yo me lo compré con 35 años, 36 años de esta línea que luego hablaremos de la Origin. Y el castillo lo tengo, cuando tú imagínate, cuando yo entré con el castillo a mi casa y mi mujer me dio, yo que mido en 55 metros, ¿dónde me iba a mandar? Y el castillo lo tengo escondido en casa de mi madre, que no sabe ni que lo tiene allí, porque es que no tengo dónde meterlo. Pero el castillo yo me lo compré, yo me quité esa espinita que tenía ahí después de tantos años. Yo lo tenía. Me lo trajeron los Reyes, tendría 7 u 8 años cuando me lo trajeron, tío. Fue una locura, tío. Ver el bicharraco ese de castillo en mi casa, tío. Era, vamos, una maravilla. Que por cierto, como curiosidad, cuando hicieron el primer molde del castillo, tuvieron que reformarle la puerta porque las figuras de He-Man no entraban por la puerta. Sí, no cabía, me acuerdo de aquello, tío. Claro, es que hicieron el castillo proporcional a lo que era la escultura del castillo, sin pensar en la figura, y como eran más grandes de lo que habían hecho hasta ahora, no entraban los muñecos y tuvieron que rediseñarlo todo. Es que además, tío, el Battlecat era gigante, ¿eh? La figura de Battlecat era muy grande. Vamos, en la serie ya era muy grande. Claro, mira, aquí no tiene vez. Mira. Comparado con el muñeco. Es que es mucho más grande que el muñeco, no vean la diferencia que tiene. Sí. Por eso es por lo que se le ideó la idea de hacerlo una especie de caballo. Era un tigre que tenían allí de una edición de Tarzán de los Vikings estos. Y dijeron, pues ya está, lo reciclamos. Pero bueno, como estábamos comentando, no todos fueron maravillosos. Y a partir del año 87 no hay muchas teorías. De buena primera pasaron de vender 400 millones a vender, creo que fueron 7-8 millones. Y ahí fue cuando Mattel le dijo, ¿qué está pasando aquí? Y hubo muchas teorías, no sé si tú has visto alguna, Paco, pero sí que están ahí. Hay gente que decía que era culpa de los G-Joe que empezaron a aparecer por ahí, que se estaban vendiendo más que los Masters del Universo. También hablan de que era culpa de She-Ra, que como ahora los niños, las hermanas de los niños querían jugar con los He-Man, ellos no querían jugar con los He-Man. Hay también teorías de que se les fue la mano con tantos personajes secundarios que cuando ibas a las tiendas nada más que había personajes secundarios, no había ni esqueletos ni He-Man y no había forma de comenzar una colección. El caso es que por lo que sea dejó de perder interés y estaban ahí que no sabían qué hacer, y ahí fue cuando vino la brillante idea de, bueno, esto lo recuperamos, vamos a hacer una película. La película. Se habla de que el declive de las figuras de He-Man hubo varios factores, ¿no? Saturación del mercado, estaba muy saturado porque había un montón de productos de He-Man que se lanzaron en muy poco tiempo, el mercado se saturó un poco, entonces claro, aquello llevó a que disminuyera un poco el interés. Hubo un cambio de tendencia, a finales de los 80 ya el mundo de los juguetes se movía en otras líneas, la figura de acción de otras franquicias que habían aparecido y demás, que atraían a los niños. Entonces, claro, cortó en seco porque era el único y pasó a tener un montón de competencia, como por ejemplo, lo que has dicho tú, los G-Joe, los Transformers, las Tortugas Ninja. Todo esto contribuyó muchísimo. Las Transformers dieron muy fuerte, y el comienzo de los 90 con las Tortugas Ninja, que ya lo hablaste en un programa, también fue un cambio de modo, de mentalidad, era otro rollo, más gamberro. Claro. No sé, se juntó muchas cosas. Yo creo que también tú piensas, un niño del año 82 que tenía 8 años, en el 87 ya tenía 13 o 14 años, y a lo mejor ya no le interesaban tanto las figuras como hace 5 años. Y además, yo creo que fue un poco... A ver, yo creo que... un cambio de ciclo, por así decirlo. Claro, yo creo que el punto fuerte es que innovó poco, pienso yo, ¿eh? O sea, He-Man es He-Man, no hay más. No hay más historia. Es un fortachón con una espadaca y se intentaron hacer algunos intentos por innovar, pero es que no había más. O sea, la espada láser que hemos hablado antes... el mismo molde, cambiaban los colores, al final era más o menos lo mismo. O sea, tú tenías ahí 100 y pico figuras
Y no había tampoco un lore concreto. Claro. Estaba lo que venía en los cómics, lo que venía en la serie de Filmation, pero iban metiendo ahí personajes y personajes que no salían. Algunos salían en la serie, otros llegaron a salir en la serie. Y la verdad que había un cacao que ya la gente realmente no sabía a qué ese personaje que iba a comprar en tienda, qué es lo que era. Claro. También es verdad que el boom de Conan el Bárbaro, que acompañó mucho en el tiempo a He-Man, ese boom llegó, sacaron también El Señor de las Bestias, sacaron todos los clones que hubo de Conan el Bárbaro, pero esa moda ya pasó, y cuando pasó la moda afectó no solo a cómics, a películas que se hacían, sino que también le afectó a las figuras. Ya la tendencia que pues queremos un rollo más bélico, más soldados más, vino G.I. Joe muy fuerte, los propios Transformers, tío, que estaban guapísimos. Transformers, pues una línea de juguete que a todo el mundo le flipó, y todo ese tipo de cosas por al final hace que He-Man pues caiga, ¿no? Y también un detalle importante que lo habéis dicho, cuando ya He-Man llevaba 3-4 años en la calle, el que llegaba de nuevo y quería empezar a coleccionar figuras, era muy complicado encontrar una figura de He-Man. O sea, las figuras de He-Man salieron al principio, pero ya lo que después fueron sacando variaciones un poco muy estrambóticas, con accesorios, pero el He-Man original, decir yo quiero el He-Man de la serie para empezar mi colección, no lo encontrabas en ningún lado. También, entonces, claro, eso hizo también que muchos niños dijeran, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo yo esto? también Paco, hubo que antes ha salido ahí un pelín asomado la patita, hubo una cosa que impactó demasiado en la gente y la popularidad de He-Man, que fue el fracaso de la película en el 87, ¿vale? O sea, esta peli... La película no hay es por que- dónde cogerla, ¿eh? El problema de la película es que la película en sí daría para un podcast entero, porque Hombre. la película tiene 1000 historias. Pero lo que pasó ahí es que estaba Mattel con poco dinero. Pasaron de vender 400 millones a 7, la situación financiera se complicó. Se le ocurrió hacer una película con Canon, que era una empresa que también estaba pasando por mal momento después de su super película de Superman 4, que fue otro fracaso tremendo. Entonces el presupuesto que había para la película no era muy grande. Y ahí pues se pensó en interpretar a He-Man por Dolph Lundgren, que era el famoso actor de la película, había impactado mucho en Rocky 4, ¿cómo se llama? Sí. ¿Danko era? Sí, El boxeador. Iván Drago, ¿no? Iván Drago. Iván Drago, eso, perdón, mi bicho Danko. Y claro, y luego también cogieron a Frank Langella para hacer de esqueletos. Y el problema que hubo primero es, uno, poco presupuesto para lo que hubiera necesitado una película de He-Man con todos los efectos y todo lo que se suponía que se quería hacer. Luego tienes un actor que es sueco, que solamente ha hecho 2 o 3 cameos en película y que no hablaba nada, y que cuando hablaba en la película tenía un acento escandinavo que no se podía aguantar. La productora dijo, bueno, no pasa nada, si habla con un acento raro, le hacemos un doblaje como hacíamos con Schwarzenegger en las primeras películas que hizo en su día y ya está. Hombre, Pero el problema es que luego se quedaron sin presupuesto para el doblaje. Entonces al final fue un cúmulo de cosas. Mattel no quería poner más dinero. 3 días antes de terminar el rodaje, la empresa que era, ¿cómo se llamaba? La de la película, la Canon, dijo que iba a quebrar, que se cerraba todo, y al final fueron una serie de decisiones ahí improvisadas. El final, que si os habéis visto la película, el final está grabado con un cuarto oscuro casi sin escenario, porque fue con dinero que consiguió el productor por querer terminar la película. Al final consiguieron una película que no es que fuera mala, pero sí cutre. Y luego que a los niños no les recordó a He-Man. Pero O sea, además- la película al final se basa en la Tierra en vez de en Eternia. claro. Hay personajes míticos como el Battlecat que no sale. A Orko no lo cambian por un personaje que se llamaba Wildor, que era un Claro. duende que se inventaron ahí de la nada, Es que porque hacer a Orko era muy caro. el Y problema al final es... salen un montón de personajes que nadie conoce y fue un poco... Los Claro. niños pues iban a ver He-Man y no vieron a He-Man. Vieron ahí una especie de Star Wars con Conan muy rara. Claro, Y de ese fue el hecho, fracaso de la película. la La película creo que no llegó a recaudar ni 17 millones. la peli se aparta muchísimo de la serie animada. Cambia el tono total, cambia los personajes, cambia la historia. Esto enfadó a muchísima gente. Es más, la película se convirtió en un caso de estudio sobre lo que puede salir mal en una adaptación de propiedad infantil. O sea, imagínate, ¿eh? La peli de repente fue un También ejemplo es verdad de cómo que, esto que sale mal. en aquel entonces no había muchas películas que hubieran estado enfocadas en una serie de animación en un juguete. Era como un poco uno de los Sí. primeros pasos. Era un Luego intento, ya llegaron las Tortugas Ninja en los 90. era un que salieron intento varias películas y demás. Fue como el comienzo.
Por eso te decía que este fue un intento de reflotar la marca, pero al final se convirtió en el fin de una Claro, era. yo saco personajes nuevos, vuelvo a sacar figuritas nuevas, intento levantar la franquicia, pero fue un poco lo que la terminó de enterrar. Los niños, yo he visto, hay un vídeo en internet que se ven entrevistando a gente saliendo del cine y los niños diciendo que esto no era He-Man, que la habían Claro, intimado. que O sea, han visto. si esos niños hubieran tenido Twitter en la época, la peli se la funan, pero rápido. Hombre, tenlo claro, hubieran pegado fuego. La peli la revienta, es que tú esperas ver Eternia en imagen real, a la hechicera, a Orco, a yo qué sé, a un esqueleto de verdad acojonante y no con una careta de pichardo. Pero es que al final lo que ves es lo que ves es el cáncer de los años 80, que es llevarlo todo al puñetero Nueva York, que lo hemos hablado ya muchas veces. Y yo, escúchame, dejarlo en Eternia, si es en Eternia, porque al final cogéis y lo lleváis a Nueva York y lo ponéis con el policía de Regreso al Futuro, o sea, con el profesor de Regreso al Futuro y con Mónica de Frank. Y yo, ¿qué estáis haciendo, ellos? ¿Qué estáis haciendo aquí? Y luego, el caso que el comienzo de la película, si lo ves, está guay, porque se ve ahí ese holograma de Skeletor que ha conquistado el castillo de Grayskull, tal, pero luego llevarte la historia a la Tierra, meter esos soldados ahí que era una especie de soldados imperiales de Star Wars, esas espadas láser, no sé, fue un sinsentido. Y luego llevarte la película a la Tierra, ahí a comer pollo frito, fueron un cúmulo de malas decisiones. Aparte, la peli tiene muchísimos errores, se nota la falta de presupuesto, y al final un poco lo que salva la película es la actuación de la Angela de Skeletor. Su hijo le encantaba la serie de los Masters del Universo y él se tomó en serio el papel y él improvisó un montón de cosas. Y si te fijas, el protagonista de la película no es He-Man. Es él, es Skeletor el que le da, totalmente. El que gira la película en torno a él, el que digamos un poco salva más o menos lo que es la película en sí. No obstante, además, cuando consigue el poder se convierte en el caballero de oro de Sagitario, Skeletor, ¿eh? Sí, hace una cosa rara. Aunque aquello fue supuso el fin de una era, de la era dorada de He-Man, ¿no? Está claro que, bueno, el formato le dieron una vuelta para intentar recuperarlo y que hay una cosa clara. La primera serie de He-Man es del 83, He-Man y los Masters del Universo, y a día de hoy, de 2021 empezó, He-Man y los Masters del Universo en Netflix sigue. O sea, ha estado He-Man y los Masters del Universo. Bueno, hay una más moderna. Claro, está She-Ra y las princesas del Hicieron poder. Cuando después de la película del 87, dejaron ahí un año y medio un poco de pausa. Y en el 89 volvieron a retomar He-Man. Las nuevas aventuras de He-Man. Línea de juguetes, que lo que pasa que era un He-Man con coleta, que se lo llevaron al espacio, y era una aventura que no tenía nada que ver con la original. La gente no reconocía a los personajes, sacaron una línea de juguetes que era como los G.I. Joe, muy finitos, chiquititos, más tipo a los de Star Wars. Eran persiguiendo más G.I. Joe. Claro. Y fue un fracaso rotundo, vaya. Pero es lo que te digo, sí. En los años 90 hasta años ahí muerto el tema. Pero fíjate que lo han intentado, o sea, una y otra vez, por eso te digo, las dos series, la de He-Man y la de She-Ra, después salen las dos pelis de He-Man y She-Ra, ¿vale? Una era El secreto de la espada, otra era un especial de Navidad que salió, las nuevas aventuras de He-Man, que es la de la Starship Eternia, He-Man y los Masters del Universo, que salió otra vez 2002-2004, con personajes un poco más detalle y demás. Esa es la que le llaman 2000X, la serie 2000X, que esa serie, por ejemplo, es un pedazo de serie, se ve esa es un pepino. Tiene un lore alucinante. De hecho, de esa serie parte mucho de, digamos, lo que es la Biblia de los Masters del Universo, pero la línea de juguetes que sacaron no acompañó. Los niños de esa época pues tenían otra cosa, no triunfó, y lo que sí se dio cuenta Mattel, que fue muy lista antes de sacar esa serie, que de hecho esta serie fue un intento de resurgir la saga, es que a partir de los años 2000 la venta, gracias a los portales de internet y demás, la venta de las figuritas originales habían crecido una barbaridad y estaban subiendo el precio muchísimo. O sea, es cuando empezó, digamos, ya la especulación de estas figuras, y ahí fue cuando tuvo un intento tímido con la serie en el 2002, y en el 2000 más o menos sacó una reedición de estas figuras clásicas que venían como en una doble caja, una edición muy limitada que se vendió súper bien, pero que ahí se quedó. Estuvieron hasta el 2008-2010, no volvieron a hacer otro intento con otra saga de figuras que sacaron, que eran exclusivas de la tienda de Mattel y que no podías encontrar en las tiendas, y que durante unos años estuvo ahí intentando ganar mercado, pero sin éxito. Y digamos que tuvo un poquito de reflote, como en el 2015 más o menos. No sé si conocéis la marca Super 7, que es una marca americana. Parece que a Mattel ya no le interesaban estas figuras, o la marca no le interesó, y compraron la licencia y empezaron a hacer unas réplicas que era de la gama vintage,
una réplica de estas figuras y empezaron a tener cierto éxito. De hecho, fueron unas figuras muy criticadas porque los acabados no eran tan buenos como las originales. Pero ahí empezaron a venderlas, sacaron también una serie de figuras un poquito más detalladas y más grandes, que también de esta de Super 7. Y a raíz de que Netflix se interesó por los derechos con la serie de She-Ra y todo lo que ha venido después, que ahora en 2021 también salió la de Master del Universo Revelation, Sí. es cuando Mattel hizo, oye, igual con Netflix la cosa se anima. Y en 2019 sacó la línea Origins, que es la que está La que está pegando fuerte. actualmente en el mercado. Y Abelillo, se te está yendo. la que está pegando ahora muy fuerte es la que te Bueno, mira, podéis ver, son una gama, son muñecos un poquito más articulados, llevan el blister similar al original de. Tú las ves ahora mismo la tienda y te recuerda mucho al original, pero son, digamos, una versión más moderna y han sacado un montón de figuras. Llevan ya, creo que van por la Wave 12 o 13 y han sacado un montón de figuritas. Y claro, es una manera para que esos niños de la época que no han podido comprar esas figuras o que no han podido comprar las de vintage, estas que están ahora carísimas, poder coleccionar tu propia línea de los Masters del Universo a un precio más asequible. Son figuras que las encuentras por 10, 12, 15 euros. Y es una manera un poco de llegar más. Estas figuras han llegado a los grandes comercios, la tienes en Carrefour, la tienes en Corte Inglés, en Toys R Us, en todos los sitios. Y ha sido una manera un poco de revivir la saga, aunque no con el éxito que quizás esperaban. Sí que han sacado otra línea que salió en el 2020 más o menos, que se llama la Masterverse, que son unas figuras un poquito más grandes y con más detalle y demás, que también hay algunos modelos que están bastante caros de conseguir. Pero ya digo, es como que siguen vigentes la gente, siguen el público, ha crecido un poco el interés en los últimos años. Yo creo que como todo lo que tiene que ver relacionado con los 80, que todos estos últimos años ha pegado un subidón fuerte, y sí que te encuentras muchos coleccionistas, pero a los niños de hoy día no termina de llegar. Bueno, la serie de Netflix sí siguen comprando. Los muñecos sí, pero la serie de Netflix, tío, está enganchando mucho a los chavales, ¿eh? De hecho, la serie la ve más público adulto que niño, por lo visto, ¿eh? Pero además, la serie está, la Revelation, además, es Kevin Smith el que está detrás, que es un pedazo de guionista y director. No, ahí tiene un reparto detrás y han estudiado, han hecho como una especie de biblia de este mundo. Y ahí han metido muchos lore que se han inventado, mucho que han cogido. Y ya te digo, la serie está hecha con mucho cariño. No sé si lo sabíais, que también hay anunciado una película por parte de Netflix. La película estaba pensada para haber salido antes, pero con el tema de la pandemia y demás se retrasó. Correcto. Y ya hay fecha oficial que es para 2026. Ya hay actores confirmados y demás. Correcto. Y veremos a ver si ahí con la nueva película consiguen un poco, satisfacer la gana de ver en la gran pantalla a esos niños la película. Y también ver por dónde van los tiros. Pero vamos, ya está todo oficialmente, creo que sale para junio de 2026. Pero es de Amazon Studios, ¿eh? Es la que ha dicho ahí de... de Amazon finalmente, no lo sé. Yo sé que hoy empezó Netflix con la licencia, con la serie. Sí. Luego Netflix canceló el proyecto de la película. Y ya no sé exactamente. Sé que hay una película programada y que es para 2026, pero no recordaba quién la llegaba. También... Ojalá no tenga llave cósmica en esa película. Pero que yo lo que te digo, a mí hay una cosa que me gusta, que tanto la de She-Ra como la de He-Man ha enganchado a las nuevas generaciones, ¿eh? También hay una cosa, antes de que acabemos, que nos queda un poquito de tiempo, salieron videojuegos de He-Man también, tanto en los años 80. Pues son todos horribles, además. Todos, tío, yo no sé cómo lo han conseguido, pero es que son todos horribles. Bueno, y hay uno que salió en 2002, creo que es, con la serie, que es de PlayStation 2, creo que ese juego a día de hoy es carísimo, era como un He-Man en 3D, yo que sé, tipo Tomb Raider. Pero si veis los vídeos es horrible. O sea, el único juego medio decente es uno que salió para móvil hace unos 5 o 6 años, que es más o menos así, de típico juego de estos de dar botones y pegarle al lado, tipo Strio Ride. Pero escucha, que es que salió incluso una aventura conversacional. Pero no sé por qué en el videojuego nunca tuvieron éxito. Escucha, pero que es que salió hasta una aventura conversacional de He-Man, ¿eh? O sea, ojito al dato, ¿eh? Hay un juego de Game Boy Advance que es horroroso. Con una vista isométrica horrible. Con lo fácil que hubiera sido sacar un clon del Golden Axe con la cara de He-Man. Pues mira, salió el The Power of He-Man los 80 para Atari 2600. Horrible. Salió el Super Adventure, que era una aventura conversacional que dicen que es bastante buena, pero tiene una pinta horrible. También es verdad que es de ZX Spectrum. Salió el Arcade Game, que también era para Commodore 64. O sea, ahí salieron unos pocos. Salió el de la película, no te lo voy a contar.
¿vale? La película no te la voy a contar ya, De Paco. la película no se le ve no le pudieron poner la espada, entonces el muñeco va solo dando puñetazos, no se le ve la espada en ningún momento, no parece He-Man. Y hay uno, tío, que sí me gustaría que lo buscarais, que es un juego de lucha que salió en 3D, ¿vale? Que el nombre es He-Man The Most Powerful Game in the Universe. Y yo, este juego, te digo una ¿Es cosa. el de Play 2? ¿Puede ser? Este puede ser que sea por el año. Puede Es ser que creo sea que de es el Play único 2. que hay que este se es parezca 2012, ¿eh? de 2012. 2000 algo cuando salió. Este es 2012, ¿eh? Es demasiado. 2012. Pero, verá, tiene una pinta horrible, ¿vale? Pero porque a mí este tipo de gráficos me parecen horrorosos. Pero es que es como He-Man ahí mupetado. Este tiene No, pinta el que es yo te mucho más decía se actual. llamaba el defensor de Grayskull, el que yo te decía que era horrible, que era el de PlayStation 2. A ver, voy a poner He-Man Que PlayStation por cierto 2. es carísimo A ver si lo he de visto. conseguir a día de hoy. Me lo creo, sí, es que esto es. En fin, no te voy a contar. Tú sabes, están locos perdidos, tío. Sí, este lo he visto, tío. Pero no sé, a mí este es de los mejorcitos, me parece, pero son todos nefastos, ¿eh? Yo no sé cómo coño lo Sí, hicieron. no, este por lo menos gráficamente, la jugabilidad era malísima, pero por lo menos gráficamente no estábamos mal del todo. ¿Verdad? Pero sí, yo no sé cómo lo hicieron, tío, que era. Pero sí que tiene la espinita de la gran pantalla, no le fue bien, y el tema de videojuegos. La figurita lo petaron, Mattel se dio cuenta de que ahora hay los niños de la época, ahora son grandes y tienen un poder adquisitivo más alto y no para de sacar ediciones nuevas. De hecho, reeditaron los castillos, reeditaron todos los playsets que había, está todo además con un nivel de detalle bastante bonito y ha conseguido que esos niños que ahora tienen dinero compren otra vez las cositas. Pero quizás yo creo que por lo menos con el tema de juguetes no han llegado a enganchar a las nuevas generaciones tanto como lo hicieron en Con su eso día. con eso no. Pero bueno. Pues chicos, ha sido un magnífico placer conversar con vosotros durante 55 minutos sobre He-Man. Creo que tenemos muchísimas más cosas que decir, pero lamentablemente se nos queda corto. Es que estos son temas que apasionan tanto que, en fin, nos volvemos locos, tío. Abelillo, si te queremos seguir, te queremos escuchar, ahora mismo estás haciendo algo, tienes pendiente salir a algún sitio, te podemos No, seguir ahora las mismo redes. no. Estamos en stand-by, escuchando ofertas y nada, me vendo sin problema. Eso soy yo que te vende, además, barato, si hace falta. Y yo, muchísimas gracias por venirte aquí a It's Friday Motherfuckers en la 90.4 FM, Neo FM en Sevilla. Y bueno, y en iVoox, Spotify y en todas las redes sociales, que en todos los reproductores de podcast que nos busquéis, a partir del viernes, como siempre. Así que recordaros, suscribiros, seguirnos en Friday Motherfuckers, dejadnos muchísimos comentarios, muchísimo darnos cariño. el poder en los comentarios, Suscribiros. darnos like. Suscribiros. Y yo, si os suscribís nos dais el poder. Venga, Apoyar. ya está, suscribirse. Apoyar el programa. Apoyar el programa, que también está bien. Que le dais al botoncito apoya y a nosotros nos llega una donación ahí todos los meses, nada y menos. Pero a nosotros, si queremos cambiar algo o irnos de copa, O comprarnos las figuras de He-Man. mira. De puta madre. Anda que no, picha. Pues lo dicho. De puta madre y... Qué gran traducción. Genial, tremenda. Bueno, portaros bien. Me alegro mucho de veros. Hasta ahora. Un placer estar con vosotros. Hasta luego. Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos.